Muy buenos días, señores estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Choquequirao, de la carrera técnico profesional de Guía Oficial de Turismo, del curso de Fundamentos del Turismo. Bueno, hoy nos toca hablar de lo que es la cuenta satélite del turismo. Este tema es muy importante porque este tema nos va a ayudar a entender, a comprender, ¿no es cierto?, quién es el ente que se encarga de medir acerca de nuestra actividad del turismo en función a lo económico, ¿no es cierto? A la entrada de todo tipo, ¿no es cierto? Desde todo tipo de punto de vista económico, ¿quién se encarga aquí en el Perú, ¿no es cierto?, de medir con datos estadísticos exactos, verídicos? ¿Quién se encarga? Eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Entonces, nuestro tema de hoy es la cuenta satélite del turismo. Ya les he enviado los PDFs y también el PowerPoint para que ustedes puedan estar avanzando. Estamos empezando desde este tema porque ya habíamos tocado una larguísima, ¿no es cierto?, introducción de cómo nació el turismo en el mundo, cómo nació el turismo aquí en América, en nuestro continente americano, y quiénes habían sido los precursores de nuestra actividad del turismo. Habíamos hablado de quiénes, de Thomas Cook, Henry Wells, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos, inclusive también hemos hablado de un tema muy importante, de la línea del tiempo, de los cambios que ha tenido desde hace mucho tiempo nuestra actividad del turismo, ¿no es cierto?, aquí en el mundo. Porque si bien es cierto, habíamos hecho también un análisis acerca de la situación actual del turismo en el Perú, que estamos pues atrasados, podríamos decir 20 o 30 años, en función a los demás países o a los demás continentes como Europa y Asia, porque ellos nos llevan una diferencia, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestra actividad del turismo. Ellos ya habíamos puesto un ejemplo, ellos en 1990 hablaban de un turismo rural comunitario y nosotros recién en el 2013 estábamos hablando del turismo rural comunitario. Entonces nos llevan bastante ventaja, eso nos sirve, ¿no es cierto?, como análisis y también como reflexión. Y es tema fundamental pues de este curso de fundamentos del turismo. Entonces, como ya expliqué y dije hace un momento, de que ya hemos avanzado esos temas muy importantes, habíamos hablado de ocio, habíamos hablado del concepto que nos brinda la OMT, un concepto completo, ¿no es cierto?, la Organización Mundial del Turismo, acerca de ese concepto, pues, ¿no?, netamente del turismo como actividad. Muy bien, habíamos hablado también de que el turismo pertenece al sector terciario en la economía del país, ¿no es cierto?, en el Perú. También habíamos hablado de que las personas viajan por necesidad, viajan por ocio, ¿no es cierto? Y la principal tarea de nosotros es de que nosotros tengamos que satisfacer todas las exigencias, todas sus necesidades y sobre todo satisfacer las expectativas que tiene el visitante al momento de llegar o arribar aquí al Perú, al Cusco. Muy bien, sobre esa breve introducción que acabo de dar, nosotros el día de hoy vamos a tener que hablar de lo que es la cuenta satélite del turismo. La cuenta satélite del turismo, y vamos a respondernos también a dos interrogantes y también vamos a hablar de dos temas muy importantes que a continuación les voy a citar. Muy bien, primeramente vamos a hablar de qué es una cuenta satélite del turismo. ¿El Perú tiene una cuenta satélite del turismo? Ese es el primer tema, la primera interrogante. Y el 2, ¿por qué necesitamos una cuenta satélite del turismo? 3, las cuentas satélite de turismo como fórmula compensatoria ¿qué? A la demanda frente a la oferta. Y vamos a poner ejemplos alrededor del mundo en donde pues se ha desarrollado bastante bien lo que es esta cuenta satélite del turismo, ¿no es cierto? Y es responsabilidad y debe de ser política de todos los países que tengan que contar siempre con una cuenta satélite de turismo en donde ésta pues pueda medir, ¿no?, cuánto de ingreso del PBI tiene pues esa cuenta satélite del turismo aquí en el Perú. Entonces, empezamos con la primera interrogante de este primer tema.
Muy bien, tenemos ¿qué es una cuenta satélite del turismo? Muy bien claro, dice el concepto de manera resumida, es un instrumento que nos sirve, ¿no es cierto? Es un instrumento estadístico diseñado ¿para qué? Para medir los bienes y los servicios, de acuerdo con normas internacionales sobre conceptos, clasificaciones y definiciones. ¿Qué quiere decir esto? Dice, instrumento estadístico diseñado ¿para qué? Para medir bienes y servicios. En el Perú, nosotros lo que brindamos y ofrecemos, o sea, ofertamos al visitante, ¿qué cosa van a ser? Bienes y servicios. Por ejemplo, un bien, ¿no es cierto? En este caso se le conoce económicamente así, ¿no es cierto? Vamos a decir, ¿qué cosa le ofrecemos? Machu Picchu, que es un bien, ¿no es cierto? Y los servicios, ¿qué son? Los servicios van a ser los de hotel, los de agencias de viajes, los del propio guía, los del restaurante. Entonces, todos esos ingresos, ¿no es cierto?, que se cobre por la entrada a Machu Picchu, por lo que pague por 2 noches, 3 noches en un hotel, porque la agencia le ha diseñado, operado su tour, por el restaurante que esté pagando, todos esos ingresos, ¿no es cierto?, ¿quién los va a medir? Va a ser la cuenta satélite del turismo. Entonces, está claro, por favor, de que quien se encarga de medir, ¿no es cierto?, de manera exacta, ¿no es cierto?, de manera exacta, con datos estadísticos objetivos, fidedignos, claros, ¿no es cierto?, va a ser la cuenta satélite del turismo. ¿De qué manera? Bueno, entonces diremos, pues, ¿no es cierto?, en hotel, el Perú, vamos a poner un pequeño ejemplo, en el Cusco, en hotelería, ¿cuánto? Han tenido 5 millones en hotelería, ya, muy bien. El restaurante, ¿cuánto habrán tenido? 2 millones, listo. Ya, en sus atractivos de entradas a Machu Picchu, ¿cuánto? 24 millones. Toda la sumatoria de esos, ¿no es cierto? De ahí es de donde van a sacar un dato estadístico, sin mentir, fidedigno, ¿no es cierto? Un dato estadístico, repito, ¿no es cierto? Porque la cuenta satélite del turismo, pues es un instrumento que ha sido diseñado netamente para esto, para medir cuánto de ingreso tengo, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestra actividad del turismo. Va a medir a los hoteles, va a medir a los restaurantes, va a medir a discotecas, va a medir la entrada a nuestros atractivos. El total de eso, ¿no es cierto?, la tarea de la cuenta satélite es medir y darnos en datos estadísticos, una vez que lo haya medido, ¿no es cierto?, cuánto. El PBI entonces del Perú es 0.3% o 5%. Entonces, ¿quién se ha encargado de hacer todos esos datos estadísticos, medirlos? La cuenta satélite del turismo. ¿En el Perú lo tenemos? Sí. El Perú cuenta con su propia cuenta satélite del turismo. Nosotros aquí en el Perú ya tenemos nuestra cuenta satélite del turismo y es pues la que se encarga netamente, ya habíamos dicho, de medir, ¿no?, con datos estadísticos bien diseñados, va a medir pues esta cuenta los bienes y servicios que tenemos aquí dentro del Perú, ¿no es cierto? Entonces está claro que es una cuenta satélite del turismo. Repetimos que es un instrumento de medición estadístico, ¿no es cierto?, donde este instrumento de medición estadístico va a servir para qué cosa. Va a servir para medir bienes y servicios, de acuerdo a normas internacionales, ¿no?, dadas. Entonces es necesario saber pues cuánto de ingreso aporta, ¿no?, nuestra actividad del turismo a la economía del país. ¿Y quién nos ayuda con esto? La cuenta satélite del turismo. Entonces, así como dije hace un momento, el turismo, nuestra actividad del turismo pertenece al sector terciario, ¿no? Y en el sector terciario están todas las actividades que se aprovechan. Dentro de ellas está el turismo. Entonces, el turismo, ¿de qué manera ayuda, aporta, ¿no es cierto?, al Estado peruano, aquí al Perú? Entonces, ¿quién mide eso? La cuenta satélite del turismo. Entonces, pienso que está claro este tema, y si es que hubiese algún tipo de duda, me lo hacen saber, por favor, repito, a través del WhatsApp. Entonces, ya tenemos bien claro que es una cuenta satélite del turismo. Instrumento, ¿no es cierto?, estadístico, diseñado, ¿para qué? Para medir bienes y servicios que cuenten pues cada país. En el caso del Perú, repito, va a medir hotel, agencia, cuánto de ingreso, ¿no es cierto?, deja pues
el visitante que llega aquí al Perú, ¿no es cierto? Y la cuenta satélite informará pues al Estado y dirá, ¿sabes qué? La actividad turística aquí en el Perú aporta con 0.6% al PBI nacional. Entonces, ¿quién se encarga de esto? Habíamos dicho, la cuenta satélite del turismo. Es importante conocer este dato, porque nosotros como estudiantes de esta actividad debemos de conocer. Muy bien, seguimos. ¿Qué es una cuenta satélite del turismo? Va a proporcionar, habíamos dicho, datos creíbles, claros, fidedignos, objetivos, sin mentir, sin alterar. También decimos que es una norma internacional, ¿no es cierto?, en que cada país deba de tener su cuenta satélite del turismo y cuántos de ingreso tiene o cuánto beneficio da, ¿no es cierto?, a la población entera. Y también diseña políticas económicas en turismo. Ellos son los únicos que son encargados, ¿no?, en cuanto a lo económico, ¿no es cierto? Ellos van a diseñar políticas pues para que se pueda cambiar de alguna u otra manera las actividades del turismo en el ámbito internacional y nacional. También va a ofrecer datos de incidencia en el turismo, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En que va a decirnos cuántos arribaron, ¿no es cierto?, al Perú, de qué nacionalidades arribaron y cuál es el grado de incidencia que estos tuvieron o qué impacto tuvieron, ¿no es cierto?, dentro de nuestra actividad del turismo aquí en el Perú. Entonces está claro, por favor, de esto de la cuenta satélite del turismo. ¿Y por qué necesitamos pues una cuenta satélite del turismo? Muchos nos haríamos ese interrogante, ¿para qué es necesario? ¿Por qué necesitamos? ¿No? Uno va a ser para aumentar y mejorar, ¿qué cosa? Los conocimientos sobre la importancia del turismo que tiene en relación a la actividad económica global de un determinado país, ¿no es cierto? Gracias a ella, ¿no es cierto?, sabemos cuánto de ingreso tiene. Gracias a esta cuenta satélite de turismo nosotros podemos decir, Machu Picchu, ¿cuánto de ingreso tiene pues? ¿Y dónde se va? En hotelería, ¿cuánto gana? Perú Rail, ¿cuánto gana? Entonces nos ayuda a aumentar, a mejorar, ¿no es cierto?, los conocimientos sobre la importancia del turismo, pero en relación netamente a lo que es el dinero, la actividad económica. Por eso necesitamos una cuenta satélite del turismo, si no, no sabríamos cuánto de ingreso tiene. La dos va a ser, ¿qué cosa? Vamos a ofrecer un instrumento para elaborar, habíamos dicho hace un momento, políticas más eficaces respecto al turismo y su repercusión sobre el empleo, ¿no es cierto? Para eso también nos ayuda, para crear nuevas políticas más eficaces, que tengan buenos resultados. Y el 3, crea conciencia entre los diversos actores que participan directa o indirectamente en nuestra actividad del turismo. Eso, el 3, por favor. Va a crear conciencia entre los diversos actores. Como por ejemplo, ¿quiénes? ¿Quiénes son los actores dentro de esto? Ya habíamos dicho, los que brindan servicios turísticos. ¿Y quiénes brindan los servicios turísticos? Agencias, hoteles, restaurantes, ¿no es cierto?, y transportistas. Dentro, ¿no es cierto?, de lo que es, o los que son beneficiados, o los que participan, vamos a llamarlo así, directamente en nuestra actividad del turismo. Por eso necesitamos una cuenta satélite del turismo. Está claro, creo, ¿no es cierto?, este tema. Cualquier duda, repito, por favor, me la hacen saber por el WhatsApp. Ahora vamos a hablar de la cuenta satélite del turismo como fórmula compensatoria, o sea, demanda frente a oferta. ¿Qué te dice? Que deben seguir conceptos y definiciones, ¿no es cierto?, con las directrices macroeconómicas internacionalmente aceptadas. Aquí lo que se tiene que tener claro es el mercado turístico. ¿Qué es lo que quiere? Compensatoria significa que tiene que existir, ¿no es cierto?, un equilibrio tanto en la demanda y tanto en la oferta que nosotros podamos ofrecer al visitante que viene pues aquí al Perú. Los demandantes, ¿quiénes serán? Los visitantes, y nosotros seremos los ofertantes, los que ofrezcamos una diversidad de productos turísticos o circuitos turísticos aquí en la ciudad del Cusco. Entonces está claro esto de la cuenta satélite como fórmula compensatoria frente a la demanda y a la oferta, ¿no es cierto?, que debe de existir, dice, ¿no es cierto?, un equilibrio entre oferta y entre demanda. Eso es
lo que nos indica este concepto, ¿no es cierto?, de lo que es la cuenta satélite de turismo, pero como fórmula compensatoria frente a la oferta y frente a la demanda. Lo que debemos de respetar, ¿no es cierto?, siempre tienen que ser esas directrices internacionales ya aceptadas a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esas directrices? La oferta y la demanda. El punto de equilibrio, ¿no es cierto?, que se entienda así. Bien, y también vamos a hablar en esta parte, ¿no es cierto?, acerca de los países alrededor del mundo que usaron por primera vez la cuenta satélite del turismo, ¿no es cierto? Y vamos a tener ejemplos alrededor del mundo, los que primero habían utilizado esta cuenta satélite del turismo. ¿Y quiénes habían sido? Había sido el primero en utilizar Australia. Después de Australia, ¿no es cierto?, Canadá. Y aquí en América del Sur es increíble, ¿no es cierto?, ha empezado a utilizar Chile. Chile, el primer país. En Europa ha empezado a utilizar Francia, ¿no es cierto?, también Nueva Zelanda, y en América del Norte, vamos a decir Estados Unidos y Canadá, ¿no es cierto? Entonces, estos son los ejemplos que existen alrededor del mundo en donde los países por primera vez pues se preocuparon, ¿no? Y dijeron, carambas, ¿quién va a medir los ingresos que tenemos por el concepto del turismo? Y pues así salió pues la cuenta satélite del turismo, ¿no es cierto?, para observar, para monitorear todos los bienes y servicios, ¿no es cierto?, en cuanto a la actividad del turismo que se puede ofrecer al visitante. ¿Quién los mide? La cuenta satélite del turismo. ¿Quiénes lo utilizaron por vez primera o por primera vez? Estos países. En América del Norte lo utilizó Canadá, Estados Unidos. En el continente de Oceanía, Australia, ¿no es cierto?, en Europa, Francia, y aquí en América del Sur, Chile. Estos fueron los primeros países que se preocuparon en una preocupación, ¿no es cierto?, en cuanto a la función, a la actividad del turismo, y dijeron, estos, desde hoy para adelante, ¿no es cierto?, el que se va a fijar cuánto de ingreso tenemos en función a la actividad del turismo, va a hacer esto, y sacar, ¿no es cierto?, y bueno, estos claros ejemplos de estos países pues que nos llevan también una ventaja enorme en cuanto a nuestra actividad del turismo, ¿no? Aquí Chile nos lleva una enorme ventaja, ¿no es cierto? Chile por eso es que ha tenido una política muy diferente en cuanto a la actividad del turismo, y es necesario aquí en el Perú crear políticas en donde den un giro pues a nuestra actividad del turismo. Francia es potencia en turismo, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Chile. Estos países que vemos aquí son potencias. También, ¿por qué? Porque llevan una política de calidad en cuanto a lo que es el turismo. ¿Y quiénes les han ayudado en esto? La cuenta satélite de turismo. Aquí en el Perú no tenemos sí una cuenta satélite del turismo, pero creo que no se está adecuando o no se está actuando de forma correcta, y pues que se encargue de medir los datos exactos, ¿no?, los datos fidedignos, como el propio concepto nos indica, pues que se tiene que respetar, porque la cuenta satélite de turismo es una norma internacional, tiene que entenderse así, y todos los países tienen que tener esta cuenta satélite del turismo, y el Perú lo tiene. Entonces, este tema de la cuenta satélite del turismo, bueno, es como primera sesión de clases. Después de esta vamos a avanzar lo que es el sistema turístico, el sistema de nuestra actividad del turismo, que también es un tema muy importante. Entonces, señores estudiantes, estudien por favor esto de la cuenta satélite del turismo. Les he dejado un PDF y también ya les he enviado en PowerPoint. Este video se va a subir a la plataforma, y por favor véanlo. Cualquier duda que tengan, háganmelo saber mediante el WhatsApp, ¿sí? Un saludo para todos ustedes, para Jonathan, para Marilyn, para Samira, para Serpa. Estudien por favor y bueno, a darle con todo. Muy buenos días.